el libro del profeta Jeremías, y en el capítulo 1, versículo 8 al 13, dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Eterno su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. La palabra del Eterno vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino palabra del Señor por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Amén. Hay mucho mensaje en estas porciones que acabamos de leer, pero me voy a enfocar en una frase, dos frases que están aquí cortas. Y cuando Dios se conectaba con el profeta Jeremías, recuerda que era un profeta usado por Dios antes de que Jesucristo, que Yeshua viniera a esta tierra. Y cuando él tuvo un encuentro con él, y Dios le hizo un llamado para servirle, le dio algunas promesas y le dio una asignación. Pero lo importante para lograr todo eso era que él debería tener una fe de alto nivel. Amén. Una fe de alto nivel. Entonces, para tener una fe de alto nivel, o a lo mejor la tienes y no sabes que la tienes, o a lo mejor Dios ha tratado de conectarse contigo y tú no lo entiendes. Entonces, una fe de alto nivel es que la fe en la parte en tu espíritu es que tú te dejas guiar por la visión espiritual y por tu oído espiritual. Quiere decir que tenemos ojos para ver las cosas del espíritu y tenemos oídos para escuchar las cosas del espíritu. Y aquí hay una frase que dice: y la palabra del Señor, en el 11, vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. En el 13 vuelve a repetirse: vino la palabra del Señor y dijo: ¿qué ves tú? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a ver con la fe. Si no lo hacemos, vamos a perdernos de grandes manifestaciones en esta tierra, del reino de Dios. ¿Sí está usted conmigo? Amén. Entonces, esto significa que si tú no logras tener una visión, aunque cuando vemos que la Biblia dice que no andamos por vista sino por fe, ¿cuántos han leído eso? Pero eso no significa que no andamos por visión. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje de la Biblia de Hebreos muy conocido, capítulo 11, versículo 1? ¿Es pues la fe la certeza o la sustancia, la convicción de lo que no se ve? De lo que no se ve. Lógicamente no se ve físicamente, pero sí se tiene una visión espiritualmente. ¿Sí? Ahora, hace tiempo que escribí yo mis frases de fe, escribí bastantes en una libreta, luego una computadora,
escribí algunas que hablan de la fe, pero también de la visión. De hecho, todo lo que yo veía que hablaba de la fe, frases de fe en la Biblia, yo las apuntaba, frases de fe en algún libro de algún autor, un hermano cristiano, yo las apuntaba y hice mi lista. Imagínense, un buen de libros, saqué algunas frases, pero una que me gustó para lo que estoy comentando, una frase de un autor, dice: la visión física produce convicción o evidencia de las cosas visibles. La fe es la visión espiritual o el sentido o órgano que capacita al ser humano para tener convicción o evidencia de las cosas invisibles. Entonces, nuestra visión física nos da convicción de lo material o lo terrenal, ¿verdad? Pero la visión espiritual, la que hay en la fe, nos da una convicción para las cosas que espirituales. ¿Sí está usted conmigo? Ahora, ¿cuál es el propósito? Bueno, ¿cuál era el propósito de aquí Dios para darle esta experiencia a Jeremías? ¿Cuál es el propósito? Dice: ¿qué ves? No le digo qué estás escuchando, aunque también es oído y visión. ¿Qué ves? Y ya Jeremías tenía una buena respuesta: veo esto. Y Dios le confirma: bien has visto. Sí, lo acabamos de leer, ¿no? Sí. Entonces, cuando hay ese tipo de visión, un punto importante es que nos da una conciencia de las cosas que hay en el reino espiritual, ¿sí? Ahora, ¿qué ventaja nos da el tener conciencia de las cosas del espíritu? La ventaja es que cuando tenemos conciencia de algo espiritual, podemos desarrollar una convicción espiritual y también podemos provocar a que eso espiritual se manifieste en este mundo físico. ¿Sí estamos? Si no, de lo contrario, va a ser muy difícil que veas continuamente las promesas de Dios en tu vida. Las tienes que visualizar, las tienes que ver, para que tú puedas tener una convicción, como dice Hebreos, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque si hay parte de ignorancia o de ceguera espiritual a lo que Dios te quiere mostrar, difícilmente lo vas a ver en esta tierra. Algo importante que debes saber, que tú lo que logres ver en lo espiritual, vas a poderlo ver aquí en este mundo terrenal. Por eso Dios levantó profetas, porque ellos eran unos videntes. Bueno, no necesariamente un vidente era un profeta. Un vidente era el que veía. Un profeta es el que veía y escuchaba y entendía la voluntad de Dios. Ese era un profeta completo. Ve, escucha y entiende lo que ve y lo que escucha, ¿sí? Va a decir: pues que no todos los que Dios... No, muchos no. Si te das cuenta, muchos tienen sueños, tienen visiones o escuchan voces, y lo primero que preguntan al pastor: ¿qué significa esto, pastor? Quiere decir que no se han desarrollado como profetas, a lo mejor como videntes. No se han desarrollado, no han estudiado los significados de los colores, los significados a lo mejor de animales, los significados geográficos. Entonces hay muchas cosas que debemos de estudiar, porque no nada más es de que Dios te muestre y ya entendiste todo, no. A veces por eso hay falsas o malas interpretaciones cuando vemos las cosas del Espíritu. Entonces, aquí Dios lo que le quería mostrar eran cosas sencillas, para irle mostrando cosas más profundas, y para que ahora él pudiera cumplir la asignación, porque dice que Dios lo había puesto sobre reinos. Sí, lo acabamos de leer, ¿no?
y si no lo acaba de leer, luego más adelante lo lee en casa, está 3 versículos atrás. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué otra cosa? Una, tenemos conciencia de ¿qué? De lo espiritual. Ahora, si tú has tenido problemas o cosas que no se han cumplido en tu vida, empieza a pensar en ellas y empieza a usar una parte de tu espíritu que se llama imaginación y comienza a provocar que tu imaginación comience a visualizar, ¿sí? Y cuando comienza a visualizar, tú puedes darle gracias a Dios, ponerte a orar por esa petición y tú vas a ver esa petición hecha una realidad. No sé si está usted conmigo, ¿ven? Entonces, es importante. Ahora, para recibir, ahora te voy a mostrar otro pasaje. Este mismo lo habló el Maestro Jesucristo, Yeshua, que está en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 38. Después de que estaba ahí un diálogo con ahí en Israel, que de Abraham, de esclavos, de libertad y todo eso, dijo unas palabras muy profundas. Aquí dice 8:38, dice: yo hablo lo que he visto acerca de ¿qué? Padre. Dice: yo hablo lo que he visto cerca de ¿qué? Del Padre. No lo que escuchó, sino lo que vio cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro ¿qué? Padre. Entonces, ¿cuál es la razón para que Yeshua viera cerca del Padre? Bueno, la palabra Padre ahí tiene una enseñanza muy importante, que cuando tú ves algo, también debes de tener el contexto de que el dueño de ese mundo espiritual es tu Padre celestial, ¿sí? Ya desde el contexto de que es tu Padre celestial, como dice Santiago o Jacobo, dice que toda buena dádiva y todo don proviene del Padre ¿de qué? De las luces, o el Padre celestial, ¿sí? Entonces, cuando ves desde el contexto que es nuestro Padre celestial, entonces tú puedes recibir por una razón, porque Dios te ama, porque Dios es bueno, ¿sí? Entonces, ahora, dice: yo hablo lo que he visto. En este caso no dijo lo que he escuchado, también hay otros pasajes donde él escuchaba a nuestro Padre celestial. Lo que he visto. ¿Aquí qué significaba? ¿O qué significa lo que hemos visto? No nada más que tenemos conciencia de las cosas del Espíritu, sino número 2, es de que tenemos los cielos abiertos para ser bendecidos. ¿Sí estamos? Cielos abiertos para ser bendecidos. Imagínense, voltear, cuando dice volteó hacia arriba, dice, miró hacia los cielos y dio gracias y bendijo los panes, los peces. ¿Y qué sucedió? Los multiplicó. Levantó sus ojos al cielo, dio gracias y le habló al espíritu de Lázaro que regresara al cuerpo de Lázaro y este hombre que resucitara. ¿Sí me explico? Pero esto no fue más que escuchar, sino tuvo que ver. Ahora, ¿qué diferencia hay en escuchar y ver cuando se trata de una manifestación espiritual? Cuando se trata de una manifestación espiritual, tu convicción tiene como que más claridad y con más facilidad vas a ver la promesa por la cual estás orando o le estás pidiendo a Dios. ¿Sí está usted conmigo? Entonces, por eso el maestro se veía como Dios lo veía. No sé si me explico. Y créanme que el maestro hizo unas cosas
tan sorprendentes que aún ni el mejor ministro de los que he conocido lo ha hecho. Tú te das cuenta que caminó sobre las aguas. ¿Sí se acuerdan, no? Sí. Estudia la Biblia y dice que estaba en un lugar cerrado y salió de ese lugar. O sea, atravesó. Entonces, esas manifestaciones, vamos a decirlo así, cuando se ve por aquella moneda, está, ve, pesca y lo que hay en la boca, ven y darlo por ti, por mí, ¿no? ¿Qué quiere decir? La naturaleza le obedecía y también las leyes físicas se sometían a Jesucristo, ¿sí? Estaban a su favor para su asignación. Entonces, cuando nosotros queremos tener los cielos abiertos, yo he explicado cómo permanecer o abrir o estar bajo cielos abiertos. Recuerde, una es la oración, ¿sí? La otra es la unción profética, ¿sí? Y la otra es el dar. Y ya no menciono más porque va a hablar de los diezmos y las... No, pero eso es lo que dice la Biblia. Elías, bajo la unción profética, dice que cerró los cielos, pero también los volvió a abrir. El dar, sobre todo, ¿verdad?, en las cosas del reino, dicen que las ventanas de los cielos están, ¿qué?, abiertas. ¿Sí? La oración continuamente es un contacto que tenemos con Dios. Pero tanto la oración, tanto la profecía, tanto el dar, estoy hablando de las cosas del reino de Dios, van a provocar que los cielos estén abiertos. Eso le toca a Dios abrir los cielos con ciertas instrucciones que hacemos. Pero no nomás es de que Dios abra los cielos, de que tú apliques profecía, apliques oración o apliques el ofrendar o el diezmar. Eso ya lo hiciste, se abrieron los cielos. Pero hay algo que muchos no hacen, y aquí es donde está la falla. No ven lo que Dios les está mostrando. Ahora, supongamos que tú tienes una petición y ya Dios te dio paz o te la mostró. ¿Qué vas a hacer? Sí, bueno, voy a poner un ejemplo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, Dios me mostró una vez, año y medio, yo todavía no tenía ni pasaporte ni visa, que iba yo a estar en un lugar en Argentina. Y créanme que era muy difícil porque yo una condición económica de la más baja. Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito? Ya me lo mostró, ¿qué hago? Comenzarla a hablar, comenzarla a declarar. ¿Por qué? Porque las palabras activan el mundo espiritual y así eso entra en un proceso de traslado de un lugar a otro. ¿Sí? Porque eso ya está en las bodegas de los cielos, lo que tú necesitas. De hecho, por eso yo cuando leía Eclesiastés, de cual que escribió Salomón, decía, no hay nada nuevo debajo de este cielo. Digo, ¿cómo no hay nada nuevo? No, porque todo fue traído del espíritu a lo físico. Entonces, pero como no entendemos eso, no podemos nosotros hacer con facilidad ver continuamente bendición tras bendición tras bendición. Es como algo que yo veía como complicado mis primeros años sirviéndole a Dios, es que toda mi familia se convirtiera al Señor. ¿Cuántos nos han hecho esa pregunta? Sí. Y no nada más eso, sino con el segundo paso, que le sirva a Dios. ¿Y sabe qué hacía yo? Yo empezaba a hablar que mi familia es salva, que Dios está obrando, que Dios la está tocando. Aunque llegaba otro y decía, bueno, ¿cómo está obrando si tú eres el único y nadie viene con...? Eso estaba en lo físico. Pero ¿qué es lo que empezaba yo a hacer? Trabajar en el reino de Dios. Porque recuerde que nosotros somos seres espirituales. Por eso somos hermanos espirituales, no físicamente. Entonces, muchas veces cuando Dios te muestra algo,
tienes que hablarlo para que suceda, o si es algo que tú viste que es maligno, que el diablo ya lo plantó en tu mente, en tu imaginación, empezar con las promesas de Dios a que eso se desbarate. ¿Sí está usted conmigo? Pero tenemos que tenerlo en el lenguaje, tenemos que tenerlo en nuestra imaginación, tenemos que estarlo constantemente hablando. ¿Por qué? Porque muchas de las veces sucede que tú obedeces, tú le echas ganas, Dios también cumple con lo suyo, abre los cielos, pero ¿qué crees? No le hacemos como hacía Yeshua, voltear hacia arriba y verlo, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Mire, le voy a ir a comentar algo que cuando nosotros hace muchos años teníamos muchas casas, trabajamos muchas casas, y el diablo quiere tener a todos en la pobreza. Pero ¿sabe qué? Una vez mi esposa tuvo un sueño, veía un reloj. Ella en ese tiempo no sabía, en vez de números eran letras hebreas. Y no nada más pasó eso, sino que vio una canasta con mucha abundancia descendiendo a nosotros, sí, a nuestro hogar. De hecho, cuando despertó, como tipo suspirando y medio entre llorar y no llorar. Pero nosotros, bueno, ¿qué es esto? Pero lo empezamos a hablar. Y a veces el diablo dice, no le digas a nadie este sueño de que Dios te va a bendecir, esto y lo otro, y que te soñaron con billetes, y que te soñaron ya usando, y te enseñaron levantando muertos y tal. No, porque la ley del Espíritu solo se activa con palabras. ¿Por qué crees que es el poder más grande que hay en la lengua? El de la vida y el de la muerte, el de la bendición y el de la maldición, ¿sí? El de la unción y el de la no unción, ¿sí? El de la pobreza o el de la prosperidad, el de que todos sean salvos o todos se vayan al infierno, el de que Dios te use o el de que Dios no te use. ¿Está dónde? Entonces ya tienes el cielo, háblalo. Sé que te la vas a jugar y te van a decir, tú estás loco, ¿cómo vas a soñar si ni siquiera tienes para ir, vamos a decirlo así, ni a Acapulco? Ah, sí, porque una fui a una convención y para ir a Acapulco tuve, de hecho un hermano me la pagó. Uno de mis hermanos físicamente, yo te doy él no era ni creyente, dice, pero como decir, pobrecito, como que tiene ganas. Pues hoy es el pastor Juan, él trabaja en la policía, ya imagínese cuánto sacaba de ahí. Digo, es que hay una convención, como diciendo, supuestamente tienes a Dios y no tienes dinero. De hecho, él decía, mi Dios es mi dinero. Agarró y me pagó mi pasaje. No tengo mucho menos para ir a Argentina, que está como a 10 países al sur, ¿sí? Pero lo comencé a hablar, comencé a activar. Como dice Romanos, empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Empezarlas a llamar las que no son como si fuesen. Pero los cielos abiertos. ¿O de qué sirve que tú obedeces, el cielo se abre y tú estás con la mirada abajo? ¿Tiene alguna lógica eso? Hay que mirar arriba, y no que físicamente estés así, sino con tu espíritu, que estés atento. Por eso lo más importante cuando duermes, con una libretita y un lapicito a un lado. Porque si estás en el temor a Dios, Dios te va a estar hablando. Pero si se te fue por ahí una visioncita donde Dios te va a resolver un problema y tú no la has confesado, ¿qué crees que va a suceder? Y todavía te vas a atrever ahora a decir, Señor, pero es que Dios te la mostró, ya nomás es que tú la declares y eso suceda. Denle un aplauso al Señor, amén. Entonces, Yeshua hablaba, sí, mire, vamos a ver, porque si no vas a decir, ¿de dónde está sacando esto? Está de nuevo en el 8:31, dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Entonces, Yeshua hablaba lo que había visto, ¿sí? Entonces, eso es uno de los principios, hablar lo que hemos visto. También se puede al revés, como es a Romanos.
empezar a llamar las cosas que no son como si ya estuvieran hechas. Esa es una fe de alto nivel. Va a decir, ¿a poco hay otra fe? Sí, porque a uno le aumentan la fe, quiere decir que hay niveles de fe. ¿Y qué es aquel que no tiene tanta fe? Es que, ay, gracias a Dios soy salvo, soy cristiano, amo a Dios. ¿Y sabe qué? No tiene unción, no tiene autoridad. Y es más, ni le creen los que están a su alrededor de que tiene un Dios poderoso, porque no lo demuestra. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cuál es el pensamiento poderoso de hoy? Ya cumpliste con ciertos mandamientos, Dios ya cumplió que va a abrir los cielos, pero ahora, como Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué es lo que ves? No vas a estar esperando que venga Dios y te diga, ¿qué ves? Tú ve, aunque Él no te lo pregunte, ¿sí? Tú observa, y no nada más después de observar, háblalo. Dale aplauso a Dios, amén.